cordiales. Sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8 y sean bienvenidos al programa de Crítica en 8 dedicado en esta ocasión a la Navidad. Crítica en 8 en Navidad es el título de este programa. Queremos también, al mismo tiempo que saludamos de un modo especial a los televidentes de Tenerife, La Palma y La... dar nuestra más cordial bienvenida a quienes van a protagonizar este debate, que son don Adrián Alemán de Armas, periodista y profesor emérito de periodismo de la Universidad de La Laguna. Don Adrián, bienvenido una vez más. Igualmente, bien hallados todos. También nos acompaña don Antonio Pérez Morales, vicario general de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. Don Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Tenemos que agradecer asimismo la presencia en este debate de don Luis Domínguez Rodríguez, coordinador de Educación al Consumidor del Cabildo Insular de Tenerife. Don Luis, bienvenido. Muchísimas gracias y encantado de estar con todos ustedes. Y nos acompaña asimismo don Alejandro Garriga Hernández, que es estudiante de Pedagogía. Don Alejandro, bienvenido. Gracias, igualmente. Muy bien. Ustedes nos van a permitir que les recordemos esas tres señas de identidad de Canal 8. Canal 8 es un canal de capital 100% tinerfeño, canario. La línea editorial es pluralista, la de Canal 8. Y en audiencias, dentro de los canales locales, Canal 8 es el segundo en audiencia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y el tercero del archipiélago. También queremos invitarles a todos ustedes a que, si lo desean, participen a través del correo electrónico, aportando sus puntos de vista, sus sugerencias sobre este tema. En este momento, a pie de pantalla, tienen todos ustedes la dirección electrónica. Comuníquense con nosotros, participen. Nos interesa en Canal 8 y nos interesa en este programa que la participación sea uno de los signos de nuestro trabajo, la participación. No el monólogo, la participación. Y participación pluralista, claro. Como es habitual, vamos a escuchar el informe que abre el debate y que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. Se le escapa el origen religioso de la Navidad. La cita del 25 de diciembre viene a conmemorar el nacimiento de Jesús, el Mesías del cristianismo. Se intuye, según recoge alguno de los evangelios, que nació en Belén, pero no se precisa con exactitud la fecha. Lejos de teorías y creencias, lo cierto es que la Navidad, tal y como la conocemos hoy, se acerca cada vez menos a lo religioso. Ese espíritu de solidaridad, el olvido de viejas rencillas y el derroche de felicidad entre amigos y familiares que se despierta con estas fechas no son suficientes para ocultar el clima de consumismo y el intento de vivir por encima de nuestras posibilidades. Las celebraciones se suceden, cenas de empresa, reuniones en familia, despedidas del año, las mesas se colman de comida y bebida y de caras que hacía mucho tiempo no veíamos. Llegan así los excesos de la Navidad. Pero esto no queda ahí. La tradición de los Reyes Magos y la más reciente en nuestra tierra de Papá Noel nos obligan, entre comillas, a cumplir con un regalo. Son esos regalos o la espera de que lleguen lo que supone la mayor de las ilusiones en los más pequeños. Las tiendas se llenan de juguetes cada vez más sofisticados, que despiertan la atención del niño, más aún cuando se han convertido en los protagonistas de los anuncios televisivos de los últimos 3 meses. Los deseos infantiles son plasmados en una carta dirigida a sus majestades de Oriente o al habitante de Laponia, quienes calificarán si el remitente ha sido bueno o no durante el año. Para los mayores la cosa cambia. Generalmente sus deseos más prósperos se han contaminado también del devenir consumista y han caído en el mecanismo de los juegos de azar. La lotería de Navidad sigue incrementando la venta de décimos. Los españoles aguardan con bastante antelación el ya tradicional sorteo del 22 de diciembre. Si finalmente la suerte no llega, los deseos se tornan en peticiones de salud para todos. A los más materialistas les queda 2 semanas después el sorteo del niño. La parafernalia del gasto se extiende al ámbito textil, a la alimentación, a los adornos, las tarjetas de felicitación, incluso, caso de los más aventureros, a la contratación de viajes, bien con motivo de visita familiar o bien para huir del propio círculo de la Navidad. Pasa la fecha del 6 de enero y todo vuelve a lo cotidiano.
a la rutina diaria con algunas salvedades. La Navidad ha pasado factura y el bolsillo se ha resentido. Surge la temida cuesta de enero. Los negocios no dejan pasar la ocasión y lanzan las más espectaculares ofertas en sus productos. El consumidor se siente nuevamente indefenso y cae en las manos del marketing. Los políticos promocionan las áreas comerciales, los sociólogos recomiendan un consumo moderado, los publicistas lanzan sus mejores campañas, los psicólogos dan consejos a los padres, la iglesia lamenta en lo que se ha convertido la fiesta cristiana. El ciudadano de a pie simplemente la vive, muchas veces ajeno a ello. La Navidad da que hablar y mueve a todos los agentes sociales. A pesar de todo eso que parece tan negativo, ¿sería imaginable a día de hoy una sociedad sin Navidad? Bien, este es un informe que, como siempre nos permitimos advertir, no quiere determinar ni muchísimo, o predeterminar, ni muchísimo menos el transcurso del debate, sino, bueno, es un pórtico para que ustedes opinen, para que hablen, probablemente de esa evolución conmemorativa de la Navidad y también, como no, de cómo sería deseable la celebración de la Navidad, ¿no? Es decir, digo, en el supuesto de que haya que corregir rumbos. Don Adrián. Bueno, no es fácil iniciar un debate de esta índole, porque seguramente para el concepto de Navidad hay muchas opiniones, ¿no? Yo vengo aquí por viejo, parece que vengo aquí por viejo, porque pretenden que yo diga cómo era la Navidad, o por lo menos inicie cómo era la Navidad cuando éramos niños, ¿no? Claro, comparando la Navidad de los años 40 o 30, finales, a la actualidad, el salto es descomunal, absolutamente descomunal, ¿no? Primero porque como cuando niños no íbamos a la iglesia a ver el portal, porque eso pertenecía ya a los más galletones, que iban a la misa del gallo ya mayorcitos, de 10, 12, 14 años, ¿no? Cuando niño yo recuerdo una época complicada, donde incluso no recuerdo la Navidad de niños, de la infancia, no recuerdo la celebración de Navidad. Más ya en los primeros años del colegio, sí recuerdo ya ir a San Roque a coger mazapé y raspar las paredes húmedas para recabar los musgos que nacían en las paredes para formar aquellos minúsculos portales que hacíamos solamente quizás con la Virgen, el Niño, San José, el burro y la vaca o el toro, el buey y el burro y el angelito que decía gloria a Dios en las alturas y en la paz y paz en la tierra los hombres de buena voluntad. Era algo que se nos empezó a grabar en la mente de aquella etapa, ¿no? Es muy difícil que un joven de hoy pueda tener una idea más o menos clara de la configuración de la sociedad de aquella época, que fue muy compleja y de la que me alegro que hayamos salido hace ya muchísimos años, ¿no? Y que solo con el paso del tiempo la Navidad pudo haber cambiado, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Antonio. Bueno, siguiendo un poco la estela del informe, me he centrado muy básicamente en la cuestión del consumo, del cual aquí tenemos a alguien más cualificado que yo para hablar del consumo responsable. Pero bueno, yo creo que la Navidad ciertamente, siguiendo lo que decía don Adrián, pues en su configuración fundamental ha cambiado porque ha cambiado la sociedad. Hoy estamos en una sociedad más dinámica, más plural, con mayores posibilidades económicas, con mayor diversidad religiosa, con tantos aspectos. Y bueno, yo creo que lo fundamental sería que me parece a mí que hay un espíritu de Navidad, podríamos decirlo, que podríamos compartir fundamentalmente cualquier persona de buena voluntad, que hay determinados valores en el fondo de esta fiesta, que a mí como cristiano, como católico en este caso, me gustaría que fueran compartidos por todos, pero entiendo que no lo son, pero sí hay unos que son comunes, el espíritu de la fraternidad, de solidaridad, de cierta amnistía general, de riñas, de peleas, de discordias, de guerra, el deseo de paz universal. Me parece que eso sí puede ser compartido por todos, aunque ciertamente para un católico, un sacerdote en este caso como yo, no nos podemos conformar con eso, sino también recordar que la Navidad tiene su origen en el nacimiento de Jesús. Muy bien, muchas gracias, don Luis. Bueno, pues yo desde el punto de vista
del consumo desde el punto de vista del ciudadano, en este caso del consumidor, que es a lo que yo me dedico, que es a proteger y a defender los derechos de los consumidores. Hombre, en principio, que la Navidad tenga un carácter no consumista, ¿no? Consumismo tiene que ver con un hábito excesivo hacia el consumo, ¿no? Con una especie de adicción al consumo. Eso siempre pues tiene unas consecuencias negativas para los ciudadanos que caen en ese tipo de adicciones. Pero lo que sí está claro es que la dimensión de que se consuma y que se consuma activamente y de que hayan compras en Navidad, pues es bueno para la economía. Y bueno, está claro que el consumidor tradicionalmente siempre ha incrementado sus gastos en Navidad, pues por razones familiares, por razones de que están los reyes cerca, por razones de que hay que fomentar los regalos típicos navideños. Y eso por sí mismo no tiene por qué ser negativo, es un tema económico, y dado como está la economía ahora mismo en Canarias, que tenemos una crisis en el turismo, que tenemos una crisis en la construcción, si encima vamos a limitar el consumo en Navidad, pues de luego que no. Pero tiene que ser, como bien decía el compañero, tiene que ser un consumo responsable, un consumo equilibrado, un consumo donde se planifiquen las compras. El consumidor ya no es un consumidor rehén del mercado, el consumidor ya también cambia el mercado, porque no se sacan productos a los comercios sin haber investigado previamente cuáles son las demandas, cuáles son los deseos, cuáles son las expectativas, cuáles son los estilos de vida que tenemos hoy en día en nuestra sociedad, y hay una mayor dialéctica entre el mercado y el consumidor, y lo que demanda precisamente el consumidor es productos de calidad, calidad de servicio, no solo que la atiendan bien, sino que se cumpla en primer lugar con los derechos que tiene y que están ya reconocidos en la ley de consumo, que es una ley bastante antigua, que es una ley del año 84, que se aprobó precisamente por un problema de crisis alimentaria que hubo en España en su momento, no sé si lo recuerdan, como fue el tema del envenenamiento por el aceite de colza, y bueno, eso todavía hoy se está reclamando que uno de los elementos fundamentales para ofrecer calidad de productos y servicios, que es una de las cuestiones que está de moda en la renovación de los establecimientos comerciales en Canarias, pues simplemente cumplir con los derechos de los consumidores, que es información, no cometer fraudes y respetar los intereses económicos de los mismos. Y eso es en lo que estamos avanzando desde la propia Oficina de Consumo del Cabildo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Luis. Don Alejandro. Yo opino que, como viene aquí el compañero dijo, en Navidad ha cambiado de cómo estaba antes, de cómo estaba ahora. Ahora antes se veía la imagen de toda la familia montando el arbolito de Navidad, tal, o el portal, y eso no se ha olvidado, pero se le da ahora más importancia a lo mejor a lo que son los regalos, los presentes. Y eso se debe, no que el consumismo, bien como dijo el compañero también, es comprar mucho. Pues yo creo que también en Navidad se ve más esa faceta de las personas, de consumir. A lo mejor no se consume mucho, pero se consume más de lo que se debería. Quiere decir que a veces por encima de las posibilidades de algunas familias. Sí, pero yo creo que en sí la esencia de la Navidad que no, es lo que no se ha perdido, que es lo de estar la familia reunida, tal. Por ejemplo, familias que no se han visto, pues se reúnen y no celebran mejor como antiguamente el nacimiento de Jesús, pues sí, el hecho de estar reunidos ya están celebrando algo significativo a lo mejor para ellos. En estos días, en lo que es la Navidad, quería yo plantear, de alguna manera hoy ha sido noticia, es noticia, que mañana pues saldrá, supongo, destacado en los periódicos, como ustedes saben, esa especie de consenso que ha habido político, de estar todos de acuerdo en, creo que es en erradicar la pobreza, ¿no? Es decir, bueno, pues es un punto, digamos, que evidentemente yo quería traer aquí, al hilo de la actualidad, de la máxima actualidad, de si este tipo de consensos que a veces desde la política se producen, son simplemente, se quedan en un gesto más o menos, en este caso preelectoral, o habría que aprovecharlo para algo más, ¿no? Mira, si eso tendría algo que ver con la aportación del 0,7% que se ha pedido tantas veces que los gobiernos hagan para que el desarrollo de la sociedad, ¿no? El concepto de pobreza es muy relativo, ¿no? Hay que ver el concepto más amplio
de la situación en que se encuentra la sociedad, concretamente la sociedad africana, que la tenemos ahí al lado mismo, o las sociedades orientales, incluso el mundo musulmán, que tiene momentos de auténtica complejidad, ¿no? Yo creo que efectivamente lo que se ha firmado hoy, el acuerdo español, que es el que se firmó en el Parlamento, ¿no?, de la erradicación de la pobreza, yo creo que tendrá que ver mucho con la aportación económica que haga el gobierno o los distintos gobiernos de los fondos, de todos los fondos generales, más que pidiéndole a la sociedad que participe, que también lo hace. La sociedad, hay una sociedad que participa en silencio en el aporte, en el apoyo de la sociedad que lo necesita, sin elementos presuntuosos, sin hacer gestos visibles, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha, o al revés. Es decir, bueno, yo creo que hay una solidaridad permanente de gran parte de la sociedad, o de una parte de la sociedad, hacia la pobreza. Yo creo que hoy lo que se ha hecho esto es manifestarlo a través de las instituciones, para que sean ellas las que aporten lo que pueda faltar al resto de la sociedad. Bien, ha pedido la palabra don Antonio, la tendrá en cuanto reanudemos el debate, que será enseguida. Están ustedes, estamos en Canal 8, en el programa de Crítica en 8 dedicado a la Navidad. Son los protagonistas de este debate, nos acompañan en el estudio don Alejandro Garriga Hernández, que es estudiante de Pedagogía, también don Luis Domínguez Rodríguez, que es coordinador de Educación al Consumidor del Cabildo Insular de Tenerife, don Antonio Pérez Morales, vicario general de la Diócesis de San Cristóbal de la Laguna, y don Adrián Alemán de Armas, periodista y profesor emérito de periodismo de la Universidad de La Laguna. Hemos tenido una primera fase del debate y ahora, antes de continuar, escucharemos los puntos de vista, las declaraciones sobre la Navidad, de dos enfoques muy precisos, muy concretos, ¿no? Uno, el de doña Jessica Ramos Hernández, de la juguetería Niki, y otro de don Feliciano Betancourt, propietario del restaurante Acaimo. Vamos a escuchar estas declaraciones. Si nos limitamos a lo canario típico, y más concretamente yo, que procedo de La Gomera, pues me gustaría hacer mención a los clásicos, que allí suele ser el cabrito, se suele hacer asado al horno con una especie de barrado, que es una especie de mojo compuesto que se hace allí, muy típico en La Gomera. No puede faltar, como en toda Canarias, el buen pescado salado, especialmente un bacalao, y el caldo de gallina. Lógicamente, en una mesa, si tenemos que citar los clásicos en Navidad, en el caso nuestro de La Gomera, como dulce, me gustaría citar la torta de Vilana, que es muy famosa, aparte de una serie de rosquillas con un vinito dulce, a ser posible. Hay productos muy accesibles, como el solomillo de jabalí, muy fácil de preparar, eso no lleva maceración porque es el solomillo, se puede hacer a la plancha y después acompañarlo de una salsita agridulce preferiblemente, se puede buscar una compota de manzana o unas cebollitas caramelizadas, le va muy bien los frutos del bosque también, una salsita, ya es un platito muy sencillo, se sale de lo común y además muy accesible también y fácil de preparar. ¿Qué otra cosita? Pues en pescado, una misma merluza se pueden hacer, pues como hemos propuesto aquí estas Navidades, unas sorpresas de merluza, que es hacerlas filetitos y rellenarlas pues con mariscos y demás. La comida de la Nochevieja es una comida como los platitos más pequeños y ligeros y en plan mucha variedad, en plan picoteo. También con cositas así elaboradas, o sea, se pueden hacer unos trufitos de morcilla, 3 o 4 entrantes, 2 platos, uno de pescado y uno de carne, pero todo en pequeñas cantidades. Mucho salsería, lo que llamamos fruslería. Es una noche desenfadada, es una noche que es una mezcla entre lo tradicional y lo moderno, y vamos, que no tenemos que ceñirnos siempre al típico langostino a la plancha que se ponen por las nubes por esta fecha. A veces es más recomendable, yo tengo anécdotas de comprar ostras para la Nochebuena
Y hombre, ostras y tal, y digo, hombre, pues hacer números y salir muchísimo más barato que unos simples langostinos. O sea que muchas veces es cuestión de indagar y de abrirse un poco y se puede uno llevar muchas sorpresas, intentando evitar siempre los tópicos de la merluza, del besugo, que están muy bien, pero que hay muchas alternativas. Lo clásico de una mesa navideña en nuestras casas es poner una buena mesa con un mantel muy bonito, el que está guardado especialmente para eso, y poner todos los postres, poner la torta de vilana, poner los entrantes, poner un montón de cosas, y empieza la gente a picar. Empezamos a recibir a nuestros familiares y amigos y empezamos a abrir un vinito dulce o un vinito normal. Ahí es donde peligra la cena de Nochebuena. Cuando llegamos a la mesa todos ya no podemos ni siquiera empezar. Entonces, únicamente intentar controlarse. Vamos, el consejo que estoy dando es más que un consejo culinario, es un consejo de anatomía, vamos, de intentar refrenarse un poco para poder después disfrutar todos los platos que se pongan en la mesa. Las figuras de Pressing Cat con el ring, vamos, tanto como juegos para la Nintendo, todo eso. Después la casa interactiva de Mickey, la de Barbie, tanto como Mi Loro Molón, Mi Bebecita Bonita, el Centro de Belleza Digital y así una serie de cosas. Pues que los de antes, por ejemplo, no eran a pila, ahora son a pila, están ahora que también se usan electrónicos. Por ejemplo, las muñecas antes eran de trapo, ahora son hasta interactivas, o sea que hay también unos grandes cambios. Bien, han sido opiniones, puntos de vista desde la juguetería hasta, bueno, pues hasta los platos que normalmente se consumen. Opiniones de don Feliciano Betancourt, propietario del restaurante Acaimo, y doña Jessica Ramos Hernández de la juguetería Mickey. Iba a tener la palabra don Antonio, adelante. Bueno, antes, en relación a lo que planteabas de este acuerdo, este consenso que ha habido institucional sobre la erradicación de la pobreza, pues yo tristemente en esto no soy muy optimista. Quiero decir que ahí están los famosos objetivos del milenio, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y cada vez se va prolongando más el cumplimiento de esos objetivos, ¿no? Ahora, con ocasión de la campaña, otra vez en los programas electorales volverá a aparecer el famoso 0,7 por enésima vez, y por enésima vez no se podrá cumplir. Yo creo que hay aquí una reflexión que tenemos que hacer todos, no solo los partidos, no solo las instituciones, sino la ciudadanía en general, que hay un tema de que el planeta tiene los recursos que tienen, que están destinados a todos los seres humanos del planeta, y que no todos ni todas podemos vivir como en el nivel de vida que vivimos en este mal llamado primer mundo. Yo creo que eso tristemente es un tema, y que desde el punto de vista cristiano es uno de los grandes escándalos de la Navidad. No que se consuma, sino el exceso de comidas, exceso de bebida, exceso de gasto, exceso de injusticia que se acentúa más en estos días, y eso un católico lo tiene que vivir con tristeza. Excesos y por otra parte necesidades incluso no solo que también, por supuesto, y además en un grado extremo, tal como planteaba don Adrián Alemán, en África o en lugares de Asia, sino en la propia tierra, en las propias islas, con las bolsas que hay de auténtica pobreza, de auténtica necesidad, de gente que no tiene un techo donde poder dormir, etcétera, etcétera. En todo caso, estas fechas de algún modo ayudan, aunque sea de un modo pasajero, a estimular algo los sentimientos de solidaridad, ¿o no? Hombre, desde luego que la Navidad, una de las dimensiones que tiene es la solidaridad, ¿no? O la debería tener. Nosotros desde nuestros programas de educación al consumidor, una de las dimensiones del consumo y uno de los criterios también, cada vez hay más consumidores que optan por un consumo solidario, y hay que recordar aquí que existe una red de tiendas de comercio justo en esta isla y en toda España, que están fomentadas por organizaciones no gubernamentales que fomentan pues, justamente que productos de esos países de los que hablabas antes, que están en la auténtica miseria, que no tienen las condiciones mínimas de dignidad y de vida, pues bueno, puedan que esos productos se introduzcan en el mercado. Uno de los grandes fracasos también que ha habido desde mi punto de vista para empezar a contrarrestar todo lo que es el tema de la pobreza en el tercer mundo y también mitigar las bolsas de inmigración que nos vienen a Canarias, pues es precisamente el fracaso que ha habido en la cumbre de Lisboa en los temas comerciales, ¿no? Si ni siquiera pueden exportar sus productos alimenticios, si ni siquiera pueden trabajar en agricultura porque no tiene futuro ni tiene mercado, pues un flaco favor a una mínima herramienta de economía y de mercado para que esos países puedan seguir adelante, tengan unas infraestructuras y tengan una calidad de vida que se pueda empezar a acercar a las vías del desarrollo, ¿no?
Claro, es decir, bajo ese punto de vista, esas declaraciones que han podido en algunos momentos, en fin, han suscitado comentarios a veces con bastante ignorancia. Digo, declaraciones como la del presidente Gaddafi, etcétera, hay que situarlas en un contexto en el que realmente el presidente Gaddafi tiene mucha razón, ¿no?, cuando habla de la explotación que ha habido por parte de las potencias europeas hacia unos países realmente explotados, pero no solo en el pasado, sino también a través del comercio en estos momentos, ¿no? Es decir, bien. Pero yo no quería interrumpir el debate de ustedes, don Alejandro. Comentar lo que decía la chica de Niki, que es verdad cómo se ha pasado de juguetes a lo mejor que se hacían antiguamente, no, ya no son nada, sino que con una lata de sardina tal, los chiquillos están entretenidos horas, y ahora a lo mejor le das un muñeco con el más moderno tal que te habla y a los 5 minutos a lo mejor ya está aburrido. Igual que lo que comentaba de las muñecas de trapo, que antes eran mejor las propias niñas tal, les dejaban ya el vestidito tal, la muñequita tal y complementos, y ahí se podían divertir con unas muñecas mejor todas las navidades. En cambio, yo creo que cada vez los chiquillos piden más muñecos y al final se aburren antes. En cambio, antes tenían las niñas una muñeca y estaban allí toda la tarde jugando. Son los muñecos los que piden, los muñecos, digo, como figura, ¿los piden realmente los niños o son los anuncios publicitarios los que hacen que los padres, en un afán de que van a ser mejores padres, van a llenar, digo un afán equivocado, porque a veces se pueden gastar lo que tienen y lo que no tienen en comprar juguetes, pero en cambio a sus hijos les restringen 5 minutos de compañía, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, quiero decir, ese efecto de que los niños lo piden ya porque ya están también sujetos a la publicidad. Sí, este es uno de los ejemplos que podríamos decir relacionado con el consumismo, ¿no? Es decir, es una de las maneras en que podemos comprobar el tema del mercado de juguetes y las nuevas demandas de nuestros jóvenes, de nuestros niños, es donde podemos comprobar la mercantilización de la Navidad. Es decir, la Navidad es bueno que haya consumo, porque es bueno para la economía, es bueno para las ventas, es bueno para el empleo, pero se tiene que ofrecer calidad. Pero es una de las maneras de que sea mercantilizado. Es decir, ya los folletos publicitarios y los catálogos de juguetes entran en los colegios. Y es el niño el que hace la lista de la compra. Y los padres se vuelven locos por encontrar el juguete estrella de ese año que corre de boca en boca entre los propios alumnos, ¿no? Entonces, efectivamente, quien marca las pautas es la publicidad, son las grandes superficies, son los juguetes estrellas que más gancho tienen con los niños y que finalmente es el juguete que casi todos los niños quieren, ¿no? Y te encuentras paradojas como que lo que se oferta realmente luego no aparece, los padres están recorriéndose los centros comerciales para conseguir ese tipo de juguetes, que es publicidad engañosa, que está contemplada en la ley como un tipo de publicidad ilícita y que yo animo a los consumidores a que reclamen, y que reclamen porque efectivamente se les está cometiendo un fraude desde el punto de vista de la publicidad engañosa, ¿no? Y efectivamente es uno de los ejemplos donde cambian los hábitos y donde son los propios niños a través del mercado los que demandan los productos a sus propios padres, ¿no? Estamos ante juguetes que contrariamente a los clásicos, no estoy hablando de los viejos, sino de los clásicos, estimulan menos la capacidad creativa de la infancia, ayudan menos al disfrute propio. Hay de todo, ¿no? Hay juguetes simplemente mecánicos y que no generan ningún tipo de estímulo, y hay juguetes constructivos y juguetes que generan actitudes y que generan actividades más educativas, más didácticas en los niños, ¿no? Yo creo que aquí hay una amplia oferta en el mercado, los padres tienen que ser también conscientes de este tipo de cuestiones, es decir, juguetes que estimulen el ocio, juguetes que estimulen el entretenimiento por el entretenimiento, pero también juguetes que sean comunicativos, juguetes que permitan jugar en grupo y que transmitan valores y que transmitan elementos pedagógicos, ¿no? Y en el mercado existe esa opción para el consumidor. Realmente quizás sean los medios de comunicación los que nos están haciendo caer en el consumismo, quizás no, son los medios de comunicación. Yo recuerdo en los años 50, y perdonen que vuelva a insistir sobre estas cosas,
La primera vez que vi turrón en la cena, en la mesa de Navidad, mis dos hermanos mayores estaban en el cuartel, hacían aviación en Las Palmas y trajeron por vez primera turrón a casa por Navidad. Y nunca habíamos visto turrón en Navidad, ¿no? Había otra cosa, las truchas, los pasteles, las comidas normales, que es la repostería canaria, ¿no? Ante los grandes portales de Belén que se han hecho, incluso recuerdo un portal muy antiguo que este año se exhibe en el Ayuntamiento de La Laguna, de la familia de don Vicente Falcón de La Laguna, un portal hermosísimo de los años 10 o del año 20, quizás a lo mejor de finales del siglo XIX, que frente a ese recuerdo el portal que más me ha impactado en mi vida, hecho en un casco de soldado en la guerra. Era un casco de soldado y allí estaba el portal. Fue una cosa que me impactó enormemente cuando la infancia. Y también decir que frente a los juegos actuales, Nintendo, videojuegos, ordenadores, etcétera, estaba la carretilla de ruedas hecha por un carpintero, la pelota de trapo o la muñeca, o ni siquiera los juguetes, sino jugar a los hermanitos, jugar a piola, jugar a juegos colectivos, que eran tremendamente creativos. De luego no estábamos en esa época influenciados por la publicidad. La publicidad realmente estaba empezando a destacar en Estados Unidos como elemento importante, pero aquí no había llegado todavía, ¿no? Ciertamente yo creo que hay una atmósfera social de la que es muy difícil escapar, en la que todos somos de una parte agentes pasivos y por otra parte también actores, ¿no? A mí me llama la atención, es un hecho anecdótico, a una campaña que me parece muy bien hecha del gobierno autonómico en relación al consumo de luz. Dice, la Navidad tiene su propia luz, por tanto ahorren el cambio climático y tal. Pero todas las instituciones públicas están derrochando, gastando iluminación. Es más, si encima no llega a un barrio de La Laguna, de Santa Cruz o de Santa Cruz de La Palma, pues la gente protesta. O sea, es un pez que se come la cola, un sistema en el que nos hemos montado entre todos, que a la vez nos supera y del cual no somos del todo responsables, que hace que todo esto sea una maraña complejísima en la que todos de alguna manera participamos, no solo las instituciones públicas, sino todos. Y por una parte damos encima mensajes contradictorios. Por una parte las instituciones públicas demandan a los ciudadanos que consuman menos energía eléctrica y por otra parte las propias instituciones son las que adornan todo eso y pobres si no lo hacen, porque los ciudadanos le caen encima. Muy bien, estaremos otra vez con ustedes enseguida en la tercera parte del debate. Estamos en Canal 8 y en Crítica en 8, programa dedicado a la Navidad. Nos acompaña don Antonio Pérez Morales, vicario general de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna. También don Luis Domingo Rodríguez, coordinador de Educación al Consumidor del Cabildo Insular de Tenerife. Don Adrián Alemán de Armas, periodista y profesor emérito de Periodismo de la Universidad de La Laguna. Y don Alejandro Garriga Hernández, estudiante de Pedagogía. Hemos tenido dos partes del debate. Vamos ahora en la tercera a escuchar las opiniones de la ciudadanía. La pregunta ha sido, ¿qué deseos tiene para esta Navidad? Vamos a ver por dónde van los discursos de los deseos. De que en las Navidades se recoja más la gente y goce más de la familia. Y se recupera un poco la tradición de estar con la familia, con los amigos y disfrutarlos. Todo bien, todo en familia y cada uno en su casa, las Nochebuenas y pasarlo bien, fin de año. De esta fiesta lo único que espero y pido que haya paz en la tierra, que haya paz en el mundo. Pasarlo bien, divertirme, pasarlo en familia y con toda la familia, los críos. Vamos a ver, que siempre estamos con la esperanza de que haya más paz. Sobre todo igualdad y paz en todo el mundo. Espero estar cerca de la familia, que es lo que más se aprovecha, y comer castañas asadas, que me encantan. Que vaya todo un poco mejor, que haya más amor realmente en estas Navidades que en los corazones, que es lo que todos pedimos con el nacimiento del Niño Jesús. Lo mismo todos los años, igual. Felicidad para todos aquí en mi casa, con la familia y demás.
Lo mismo de todos los años. Algo habría que cambiar para que no sea lo mismo de todos los años, ¿no? Digo, algo hay que cambiar en aquello que sea mejorable, en aquello que está muy bien, pues no, permanecer, ¿no? Luis. Sí, bueno, efectivamente, siempre recuperar las tradiciones es enriquecedor y es tener vínculos con nuestro pasado y con nuestras raíces y con nuestra historia, ¿no? Pero efectivamente hay una dimensión del consumo que no hemos hablado, creo que no la hemos tocado hoy, que es también el placer de consumir. Es decir, una persona que aprovecha las vacaciones de Navidad para darse un viaje y disfrutarlo de otra manera que no sea simplemente comer, banquetes, estar con la familia o simplemente estar estrictamente bajo una tradición, pues podríamos decir litúrgica o religiosa, que es muy legítima y que yo creo que no se está desapareciendo tanto como se cree. No sé qué opinará Antonio, pero creo que la gente sigue asistiendo a la Misa del Gallo, que la gente sigue manteniendo ese tipo de tradiciones, y creo que esas tradiciones que nos entroncan con nuestra cultura y nuestra historia cristiana, yo creo que es buena fomentarla. Pero también el consumo tiene una dimensión de placer, y creo que un señor que, como digo, aprovecha las vacaciones de Navidad para darse un viaje, pues lo hace porque lo desea, porque lo quiere disfrutar y porque al fin y al cabo así concibe la felicidad en este tiempo libre que tenemos en estos días de Navidad, ¿no? Bueno, antes de que hable de don Antonio, que por supuesto, ya, aunque solo sea por alusiones, tendrá que hablar, yo quería plantearle a don Alejandro Herrería, desde el punto de vista de la gente joven, ¿no? Usted aquí como, digamos, portavoz, no es que todos los demás sean mayores, ni mucho menos, pero bueno, usted, digamos, como gente más joven. ¿Cómo tendrían que ser las Navidades? ¿Cómo las ve usted? O sea, la juventud, ¿qué cree usted que quiere? ¿Qué Navidades quiere la juventud? ¿O querría? Pues, no sé. Para mí las Navidades, pues algo en familia, porque es verdad que yo pienso que en las Navidades, la gente que, por ejemplo, los jóvenes, siempre estamos con la familia, pero yo creo que cuando la valoramos es en los momentos en Navidades, porque hay más comidas familiares, tal, y es cuando... ¿Hay más diálogo? ¿Hay más diálogo? Yo creo que sí. Cuando, por ejemplo, en mi caso, que comemos en casa de mi tía, pues yo veo que allí todo el mundo habla, tal, y en cambio, durante el resto del año, pues sí hablas más, pero no sé, como que te sueltas más. Ahora sí, nada, un par de copitas de vino, pero por eso pues yo creo que no sé. Y las Navidades, eso, sí. En el Tello, por ejemplo, las Navidades en el Tello y tal, con el Tello de Nevado sería bonito también. Ustedes desde el punto de vista de la gente joven, ¿cómo ven los belenes? ¿Cómo ven la religión? ¿Cómo lo ven eso? ¿De lejos o no? Yo creo que sí, sinceramente yo creo que sí. No es que yo no sea cristiano, porque soy... No, yo no le pregunto por su creencia, ¿no? No, ya. Pero eso de visitar belenes, yo creo que antes, cuando uno era más pequeño, pues lo típico, tal, que si el del ayuntamiento, el del cabildo, tal, que te hacía ilusión ir con tus padres, pero yo creo que ya, a lo mejor porque estamos más ocupados o cada vez que vas creciendo, pues tienes más ocupaciones, tal, y no se va tanto a ver los belenes. Muy bien. Don Antonio. No, yo un poco lo que dije al comienzo, yo un poco comparto, yo creo que no hay, vamos, que no voy a entrar quizás de manera más muy literal en el tema del consumo, yo creo que la Navidad es como la misma sociedad, hoy en día, aparte de la raíz cristiana de estas fiestas y de esos valores que buena parte de los ciudadanos que han intervenido han reconocido, como dije yo al principio, que pueden ser comunes y compartidos por todos, se sientan o no dentro del cristianismo, pero también todavía se conserva de manera, yo creo que mayoritaria, toda una serie de fenómenos culturales, tradiciones, todos estos días, bueno, ya que salieron los belenes, la tradición belenística, pero también la musical, la teatral, todos estos días ha habido muchas expresiones culturales informadas por el cristianismo, pero que se han enriquecido o incluso independizado de su raíz, que me parecen que también son fenómenos positivos. Y el que se mantenga fundamentalmente esta dimensión familiar, como hemos dicho y han dicho los intervinientes, el hecho de que nos reunamos, de que ese espíritu navideño se nos contagie de cierta manera, que pueden tener sus incoherencias evidentes y tal, pero me parece a mí que en sí mismos son aspectos positivos y nobles que no deben ser minusvalorados.
Y también esa corriente de solidaridad de la que hablábamos, ¿no? En estos días hay muchos gestos solidarios, muchos proyectos, mucho apoyo a proyectos de desarrollo y de bienestar y incluso mucha tregua en familias y en corazones, ¿no? Y eso yo creo que no se debe despreciar. Me parece que es una influencia importante del mensaje de la Navidad que hemos de tener en cuenta y que sigue siendo muy vivida en Canarias. Vamos a ver si los políticos no se echan piropos unos a otros, digo piropos en el sentido sarcástico del término, claro. No dejan en paz la Navidad, al menos por Navidad ya no va a haber tregua. Claro, sí, pero por lo menos a ver si hacen una especie de paréntesis donde no haya insultos, donde no se crucen descalificaciones, donde impere por lo menos el escuchar a los demás y el no hablar tanto, y etc. Y hay una cuestión que antes apuntaba don Luis Domínguez, ¿no? Que yo quería preguntarle a don Antonio, o quería plantear a don Antonio. Sí que hay asistencia de cristianos, de católicos a las iglesias para seguir los cultos. Sí que hay, digamos, o sí que continúa, digamos, una mayor presencia, una mayor participación litúrgica, ¿o no? Yo pienso que sí. Cuando hablamos también de antes, tampoco podemos decir que antiguamente todo estuviera informado por las misas del gallo, o estos días, ya que este canal se ve en Santa Cruz de la Palma, porque es un hecho llamativo, se conserva todavía las misas de luz, numerosas rondallas vinculadas a parroquias están en las calles de Santa Cruz de la Palma. Aquí en la misma laguna sigue esa tradición vinculada. Y luego, en la diócesis, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, hay un poco más de 300 parroquias. En buena parte de las mismas hay misa del gallo, hay celebraciones especiales durante todos estos días. Si sumáramos toda esta cantidad de gente que se reúne en estas 4 islas, desde luego no hay ninguna manifestación pública de ningún tipo que congregue a tal número de ciudadanos. Bien, y también lo divino, los grupos de lo divino, que es otra de las tradiciones que no han desaparecido del todo. Sí, Fermín Cedrés creo que fue el autor de lo divino que se canta en todas las islas, pero lo compuso en La Laguna, o en Tegueste, creo, donde vivía él. El Anunciar. El Anunciar. Es una... Antes del Vamos Cantemos somos 7. Eso es otro. Y hay otro que yo lo recuerdo de mi juventud, que era muy bonito, que era una obra musical, coral, que elaboró González Falcón, que decía: salid mocitas a la ventana en la serena noche invernal, la noche buena ya está cercana, oíd su anuncio tradicional. Era una cosa curiosa que se nos pegaba al oído siendo jovencillo, y el coro del Orfeón salía con parranda por las calles. Fue muy, muy interesante la época esa, como ahora don Andrés lo decía, el tema de los cantos corales en La Laguna. Ha habido una tradición coral de muchísimos años, que además que se acoge en las iglesias, en los templos de la Concepción, en Santo Domingo, también en la catedral y en los teatros. Ha habido siempre, bueno, los teatros cuando había, ahora ya esperemos que a partir de este año vuelva a haber, ¿no? Una tradición coral muy interesante por Navidad, que es bastante interesante. La Navidad es realmente un hábito, y ahora mismo lo escuchábamos hablando de la familia. Todos nombraron a la familia. Es decir, por alguna razón o por otra, la gente está ausente, está fuera, regresan. Hay un anuncio que decía siempre vuelven por Navidad, uno de los anuncios de productos de Navidad, ¿no? Pero también está el recuerdo de los ausentes. No nos gusta muchas veces la Navidad porque se nos rilla un poco la mente por la falta de los ausentes, con los que vivimos una Navidad dura, compleja, difícil y cada día mejor, que fue con el paso del tiempo. Y bueno, yo creo que es un encuentro con las cosas que estaban lejos y nos las encontramos ahora, ¿no? Muy bien, se nos ha ido el tiempo y ya solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, que yo ruego que ahí incluyan todo lo que tengan en el tintero. No se dejen nada para ustedes. Con su habitual generosidad, pues compártanlo con la audiencia, ¿no? A ver, última intervención, don Alejandro. Bueno, pues, antes de nada, dar las gracias al programa por invitarme y tal, y también pues aprovechar y desearle feliz Navidad a todas las personas que conozco y a las que no conozco, pues también, ¿por qué no? Aprovechar el momento para desearle feliz Navidad.
Muy bien, muchas gracias, don Alejandro. Don Luis. Sí, pues yo desearle a todos los canarios y bueno, a todas las familias que se encuentran en estos días salud, que me parece que es lo fundamental, y Adrián hacía un toque de atención sobre los familiares que no tenemos. Esperemos que todos tengan salud durante mucho tiempo, que haya empleo en Canarias, que mejore nuestra economía, que falta que nos hace. Y luego, desde el punto de vista del consumidor, hacer un llamamiento al consumo responsable, como ya comentábamos, que utilicen, si no conocen sus derechos y sobre todo si no saben ejercerlos, que es lo más importante, que acudan a las oficinas de consumo, que acudan a los servicios, que hay una red magnífica de consumo en Canarias, desde el Gobierno de Canarias hasta los propios cabildos y los propios ayuntamientos que tienen competencias en consumo, para asesorarles, para mediar en casos de conflictos de consumo. Hay muchos problemas con el tema de las devoluciones. Las devoluciones no es un derecho que tiene el consumidor, es una potestad del comercio, aunque prácticamente todos lo hacen, pero hay unas peculiaridades que hay que conocerlas y es uno de los problemas recurrentes, y yo espero que haya un consumo responsable y que en caso de dudas que acudan a las oficinas, que las asesoremos a los ciudadanos encantados. Muchas gracias, don Luis. Don Adrián. Yo voy a pedir 3 imposibles. ¿Cómo es? Sí, voy a pedir paz en la tierra. Paz en la tierra, generosidad a los políticos y solidaridad con el vecino. Es algo que me parece que es fundamental para que esto pueda caminar con un poco más de decencia en el futuro. Muchas gracias, don Adrián. Don Antonio. Pues nada, como don Adrián citaba antes el villancico más típico de Canarias, el anunciar, pues con el comienzo del anunciar, felicitar a todos. Anuncia nuestro cantar que ha nacido el Redentor, el cielo, la tierra y el mar palpitan de amor. Pues bueno, que los cristianos celebramos que nace Jesucristo, lo cual no impide que comamos, que nos divirtamos, que intercambiemos regalos, que nos reunamos en familia, que tengamos expresiones culturales y tradicionales, pero bueno, celebramos que Jesucristo vino a hacer o a impedir el mal que nos impide ser amigos y el odio que no nos deja ser felices. Bien, pues nada de odio, o lo menos posible, y todo a favor de esos principios de altruismo, esos principios de paz, esos principios de respeto mutuo. Al final, si hilvanamos la Navidad con algún estadio de felicidad, probablemente en la raíz, muy sencilla pero muy profunda de esa conexión, esté el dejar de mirarnos a nosotros mismos y el mirar más de cerca a los que tenemos al lado y a los que tenemos un poquito más lejos y más lejos. De alguna manera, el olvido de uno mismo, en la medida de lo posible, y en la medida de lo posible, el respeto, la ayuda y la comprensión hacia los demás, hacia nuestros semejantes. Probablemente eso también está en ese mensaje de ese Galileo que nace, de ese Dios que nace Galileo, que nace hecho un niño, que nace desde la pobreza y desde el desprendimiento, para continuar así toda su vida y para dejar ese mensaje también para nosotros hoy y mañana de ese desprendimiento y de ese olvido de nosotros mismos. Felicidades a todos ustedes, felicidades. Este es el programa ya último del año, por lo tanto todos los que hacemos este programa, este es el programa número 184 de Crítica en 8, todos los que hacemos este programa, la directora, también nuestra directora, y nuestro presidente, doña María Lorenzo, don Juan Luis Lorenzo, etcétera, y todos los que colaboramos reciban de nuestra parte, reciban esos deseos de felicidad, esos deseos de que pasen unos buenos días y que abran el año 2008 con esperanza, abran el 2008 con optimismo, abran el 2008 en la medida de lo posible siempre, con alegría. La alegría va a ser siempre compartir, estar más cerca del que menos tiene y soportarnos unos a otros, vaya, que no es tan difícil si se quiere. Felicidades.